Bendiciones, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Ayer hubo una pequeña polémica ocasionada con Mateo 16:18, indicando de que la roca que se menciona ahí es Cristo y no Pedro. Voy a tratar de hacer lo más breve posible. Yo creo que el 98% ya de las escuelas protestantes dicen todo lo contrario a ese comunicado, a ese post. O sea, ya da referencia de que sería una alteración bíblica o lo que se llama una eisegesis, indicar que la roca que se menciona ahí es Cristo. Mire, si no mal me acuerdo, en el griego koiné existe algo que se llama un pronombre demostrativo. Y en Mateo 16:18, el pronombre demostrativo que está en medio de Petro y Petra es tauté. Tauté. Y ese T se funciona como un adjetivo. O sea, él va a señalar al pronombre primero que se menciona. Al pronombre, no al que sigue, sino al primero que se menciona. El nombre primero. Bien. En tal caso, por eso es que yo no sé de dónde sacan eso de que Petro significa piedra pequeña, cuando no es así. En tal caso, incluso hay un libro, si no mal me acuerdo, hay un libro de gramática que yo tengo, protestante, que lo menciona, que Petro y Petra es lo mismo. O sea, tiene el mismo significado. Significa roca o piedra. Bien. Y lo que indica ahí es que dice, y yo te digo, o sea, refiriéndose, o a ti yo te digo, refiriéndose a Pedro, todo el tiempo está refiriéndose a Pedro, a Simón en este caso, todavía no le ha cambiado el nombre, no le ha indicado cuál es ay Dios mío, ¿cómo se llama eso? Su característica, lo que hace que él sea así. Bien. Dice Jesucristo, después de que Simón indica quién es Jesucristo, va ahora la respuesta de Jesucristo indicando quién es Simón. Eso es lo normal, eso es lo que está diciendo ahí. O sea, Pedro responde una pregunta del maestro, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice que soy yo? Y él le responde, inspirado en el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es el que lo inspira. Y él le dice, tú eres el Mesías. Esa es la característica. Mesías. Eres el Hijo de Dios. Esa es la característica. Eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesucristo va a responderle cuál es la característica o cuál es el propósito de lo que es él, Simón, en la tierra.
Es así de sencillo. O sea, yo no sé por qué los protestantes, estos fanáticos, se ahogan en un vaso de agua. O sea, está bien, Simón, tú me identificaste por el Espíritu Santo, tú me indicaste quién soy yo. Ahora yo te voy a decir, cumpliendo lo que dice Juan, yo te voy a decir quién eras tú. Tú eres la roca, así dice. En este caso, obviamente, la roca de edificación, porque está hablando que edificaré, es edificar. Tú eres Petro. ¿Por qué aparece Petro y no Petra ahí? Porque en el griego koiné, y en el griego después del koiné, después del común, existen los géneros. Existe masculino o femenino. Y no es correcto a una persona, incluso hoy en día se hace, a una persona que es masculina ponerle un nombre de género femenino. O sea, es incorrecto. En Latinoamérica, a la mujer que quiera ponerle Pedro, se va a oír feo. O sea, una mujer llamarle a Pedro, o a un hombre llamar a Petra. Por tal razón, a la mujer femenina se le dice Petra, a la mujer, y al varón se le dice Pedro. Por esa razón es que el traductor en español le pone la palabra Pedro, que es como se oye, como la pronunciación de Petro, ¿ves? Pedro, casi se oye igual, pero así lo ponen, que es como ellos los oyen, igual que Jesús o Yeshua, se oye como Jesús. Entonces así lo traducían, lo traducen en latín, lo traducen así para que se pronuncie casi igual, porque es que no había, antes tenían esa manía de ponerle, o sea, dependiendo del acento y dependiendo de la forma, el modismo, ponerle el nombre a la persona. Por ejemplo, yo aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica me llamo Mónico. Voy a Estados Unidos, no saben pronunciar Mónico, quizás dicen Mónaco. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque es dependiendo del dialecto. Por tanto, volviendo otra vez al tema, cuando el geógrafo traduce del arameo, todo el mundo sabe que Mateo fue escrito en arameo. Pues cuando el geógrafo quiere traducirlo al griego koiné, era imposible para los griegos entender de que un varón tenga un nombre de una mujer. Por eso le ponen el nombre Petro. O sea, el traductor, el geógrafo, el que está traduciendo, le pone Petro. Así que Petro y Petra es lo mismo. Entonces, el pronombre demostrativo, que funciona como un adjetivo ahí, está señalando la misma persona. Cuando dice Petro, está señalando a Petra, es la misma. Recuerden que el pronombre demostrativo demuestra, está demostrando, no está indicando hacia atrás, está demostrando, ese es este. Ese es este, eso es lo que está haciendo. Entonces tú eres Petro, que significa piedra, significa roca. Y sobre esta misma que está tocando, porque él está tocando, esta misma piedra edificaré mi iglesia. Incluso, creo, si no mal me acuerdo, ese T de Taute, si Taute ti, el ti significa indirectamente misma, esta misma, o sea, como dice el mismo, ¿bien? Sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. ¿Bien? Por tanto, cuando el geógrafo menciona ahí roca o piedra, hace referencia a Simón. ¿Por qué? Porque Simón viene a ser el representante, como decían los padres de la iglesia, el príncipe de los apóstoles, el que representa a los apóstoles. Por eso es que más adelante, en Mateo 28, aparecen los apóstoles teniendo la autoridad de atar y desatar. ¿Por qué? Porque tienen la misma autoridad. Bien, como magisterio que son, tienen la misma autoridad. Pero resulta que Pedro es el representante, es el líder principal de los apóstoles.
Eso es lo que está indicando nuestro Señor Jesucristo. Y continúa hablándole y le da la llave. La llave significa poder, autoridad, tanto legislativa como moral. Tienen esa autoridad para indicarlo. ¿Bien? En Hechos capítulo 15, el apóstol Santiago habla de una profecía. Dice, yo reconstruiré la casa de David que estaba destruida. Toda persona estudiosa de la Sagrada Escritura siempre ha entendido que cuando en el Viejo Testamento hacía alusión de la casa de David, era una tipología o una sombra de lo que es hoy en día la iglesia. Por tanto, dentro de ese reino que es la iglesia misma, hay un rey, como en el Viejo Testamento. Hay un rey, como era David. Hay una casa. ¿Cuál es la casa? La iglesia. Pero el rey tenía también un confiante, o sea, alguien que confiaba. ¿Y era quién? El mayordomo principal. No es que veía solamente un solo mayordomo, era el mayordomo principal. Ese mayordomo principal, él le daba la llave. Isaías 21-22, vemos ese cambio de llave, esa dada de llave. O sea, el rey David le da la llave a Eliaquim. Por eso es que nosotros decimos que la llave es signo de autoridad. Y él dice, abrirás y nadie entrará. Cerrarás, abrirás y todo entrará. Cerrarás y nadie entrará. Algo así. Eso, en el idioma judío, en el entendimiento judío, significaba autoridad no solamente de abrir una casa y ya está. No. Él tenía la autoridad, mientras el rey no estaba, él tenía la autoridad incluso de dar órdenes y de legislar. ¿Por qué? Porque era el confiante. Era el rey confió a él. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ya vemos, dentro de esa pequeña gramática pequeña, vimos que ese Petro y Petra es lo mismo. En el post que yo leí, hace una referencia a que Pedro se incluye como piedras, si creo que es segunda de Pedro, capítulo 2, si no mal me acuerdo, se incluye como piedra viva, igual que Jesucristo, también él mismo se incluye como piedra viva. Bien, pero cuando leemos el griego koine ahí, nunca se utiliza la palabra Petros para decirse piedra viva. O sea, Petros no señala a toda la conglomeración de los creyentes en ese texto, ni menos a los apóstoles. Utilizan la palabra litos. Ese significa piedras pequeñas, piedras movibles, o sea, piedras que se pueden tomar con las manos y lanzar, o tierra o las piedras que están en el camino que tú puedes tropezar, que son unas piedras pequeñas que están incrustadas en la tierra. Por eso también donde aparece piedra de tropiezo es litos también, pero no Petros. O sea, esa exégesis pequeña que hizo ahí no es correcto. Ahora, lo más que me preocupó fue que la persona que puso el post indica que esa es la exégesis correcta, como si la del magisterio no fuera la correcta. Rechazó totalmente el magisterio. Lo rechazó, ahí mismo. Entonces no podía poner que era la exégesis correcta. Según mi interpretación personal. Bien, perfecto, tu interpretación personal, pero no lo que dice el magisterio. Eso es lo que tenía que decir esa persona. Bien. Ahora bien, estando en el tema de delitos, Petras, ¿cómo sabemos? Utilizando la misma Biblia, no voy a usar nada del diccionario. Fíjate que no hay diccionario, no he identificado diccionarios por ningún lado. Okay. ¿Cómo sabemos que Petros
significa roca. ¿Cómo lo sabemos según las Sagradas Escrituras? Es bien sencillo, hermano. Es bien sencillo. En Juan, creo que es capítulo 1, versículo 22, si no mal me acuerdo, sale Jesucristo y le dice a Simón, tú serás llamado Kefas. Ahí, fíjate que el traductor, aunque en Juan está escrito en griego, el que escribe, el geógrafo que escribe Juan, el mismo Juan obviamente, deja el nombre Kefas, que es en arameo. Esa es una. En las cartas apostólicas, que son Corintios, Gálatas y todas esas que están por ahí, no, creo que son esas católicas, si no me acuerdo. Bueno, anyway, en esas cartas, Corintios y Gálatas, el geógrafo deja la palabra Kefas también. Lo deja Kefas. No utiliza la palabra Petros, incluso cuando está escrito en griego, koiné. O sea, aunque esté escrito en griego koiné, está utilizando el mismo idioma, lo deja. ¿Por qué razón lo deja así? ¿Por qué razón? Sencillamente para que los que están leyendo, los griegos que vayan a leer y los judíos que solamente saben de griego, sepan que ese nombre no significa otra cosa más que roca. Eso es lo que está diciendo. O sea, es lo que significa. Recordemos que hay una palabra para en arameo, y lo pueden buscar, eso sí la pueden buscar en un diccionario porque en la Biblia no se va a poder encontrar, pero una palabra en arameo, incluso los del rito meronita creo que es, lo utilizan, para piedra pequeña, que es efna. Efna, esa palabra lo utilizan. Bien, pues si el geógrafo dejan el nombre como está, que significa roca, ¿de dónde sacan eso de que significa Petro, significa piedritas pequeñas o piedrecitas? Es una aberración, disculpen que lo diga. Ahora tenemos un tercer punto, una tercera forma en que sabemos de que Petro significa roca. Sencillo. En Gálatas, yo no me acuerdo si es el 4, yo creo que es el capítulo 4 o el capítulo 2. Bueno, anyway, uno de los dos. Está Pablo describiendo qué fue lo que sucedió o mencionando qué fue lo que sucedió en el concilio de Jerusalén. En Hechos capítulo 15 pueden ver qué fue lo que sucedió. Pues ahí nos indica bien claramente qué fue lo que sucedió. O sea, él está hablando, Pablo está hablando y indicando qué es lo que sucede. Yo cuando vi que Pedro estaba haciendo esto, lo encaré y le dije, ¿por qué permites esto? O sea, todo eso. O sea. Y cuando está mencionando a Pedro en todo ese tiempo, lo llama Petro. O sea, el geógrafo le deja el nombre en griego Petro. Pero cuando llega a una estrofa donde dice, y reunido con Santiago, Juan y Pedro, sí, que ustedes lo creen que son los tres pilares de la iglesia, así dice, los tres pilares de la iglesia. Cuando dice pilares de la iglesia, ahí en el griego, cuando tú ves el griego, koiné, no está por ningún lado la palabra Petros, sino que deja la palabra Kefas. ¿Para qué? Para que la persona que lo lea entiendan que cuando dice pilar de la iglesia, está hablando primeramente de la autoridad, no autoridad, pero que el Kefas es la roca. O sea, Pedro, Simón es el Kefas, la roca. O sea, para que indiquen que ahí está, tiene la autoridad. Como, o sea, el primero entre iguales, vamos a decirlo así. Él es el príncipe, él es el líder. Bien. Y son varias cosas que la Biblia nos presenta como Petros en ningún momento significa piedrita pequeña. Desde la gramática, desde el mismo Biblia, y eso que no he mencionado, los nombres de los eruditos protestantes,
anglicanos, luteranos, evangelistas y otros más, en el cual nos indica que decir lo contrario, de que decir que la roca en Mateo 16, 18 es Cristo, es alterar las Sagradas Escrituras y manipularla como le dé la gana. Es un regaño, pero fuerte. Tengo muchos, yo creo que tengo, sinceramente, tengo como de 15 eruditos. Bien. Hubo alguien en las redes sociales que lo que duró fueron como 12 horas siendo ortodoxo. Yo tengo el video. En el video, él indica que la roca que está ahí es Pedro, Simón. Después él se retracta. ¿Por qué? Porque hay presión de grupo. Hay presión exterior. ¿Entiendes? Y a la vez presionan tanto las personas como el sistema económico. Recuerda que él es catedrático y él tiene que dar clases. Si él da todo lo contrario, pues lo pueden votar de donde está. ¿Bien? Él indicaba también. Aquí estoy otra vez. Aquí estoy. Es que se fue la señal. Bien. Pues sí, pues estos protestantes indican todo lo contrario a lo que el post y algunos evangélicos dicen fanatizados. ¿Por qué? ¿Por qué razón lo hacen? Me interesó una erudita que dijo que la razón por la cual alteran el texto o lo manipulan de esa forma para decir lo contrario es por el miedo a dar la razón a la Iglesia Católica de que la roca ahí es sí. Es lo mismo que siempre decimos cuando un protestante digo un evangélico o un protestante dice de que lo contrario a lo que la exégesis que nosotros tenemos es correcta. Cuando ellos dicen que es incorrecta y dicen todo lo contrario, es eso. Así de simple. Porque quieren llevar la contraria. Nada más. No es porque quieren buscar la verdad, no es porque quieren alcanzar la verdad, no. Es porque quieren llevar la contraria. Así de simple. Así que, bueno, bendiciones, mis hermanos. Y hasta aquí, pues termino con todo. Que la paz del Señor.